Buen día para todos. Hoy hablaremos de un tema bien interesante, el síndrome disejecutivo, presentado por Lady Joana Rodríguez Ríos y Angélica María Morales Fonseca, docente a cargo en Joana Herrera Merchán, Neuropsicología, Universidad Manuela Beltrán, Bucaramanga 2020. Historia del síndrome disejecutivo en la neuropsicología. El área prefrontal constituye el centro de la humanidad, ya que es el responsable de gestionar la identidad de la persona. Gracias a las funciones ejecutivas que alberga la zona prefrontal, podemos transformar nuestros pensamientos en decisiones, planes y acciones. En 1848, el caso de Phineas Gage resultó paradigmático en la historia de la neuropsicología como ejemplo de los efectos que producen las lesiones prefrontales. Este minero galés sufrió el impacto producido por la explosión de un barreno que le atravesó la zona orbitofrontal, sin que afectase sus funciones sensoriales, vegetativas o motoras. A partir de este momento, pasó de ser un trabajador responsable y bien adaptado a convertirse en un sujeto grosero, caprichoso e inestable, y con gran habilidad emocional. Desde entonces, su caso constituye el primer ejemplo documentado de síndrome disejecutivo en la historia de la neuropsicología. En 1875, Ferrier extirpó el área orbitofrontal en varios simios, observando que estos desarrollaban con normalidad las funciones motoras y sensoriales tras la operación quirúrgica, aunque manifestaban una conducta excesivamente pasiva, apaciguada, evitativa y poco inteligente. Tanto los localizacionistas como los antilocalizacionistas asumieron la importancia funcional del área frontal, relacionándola con funciones jerárquicas de gran importancia como el pensamiento y el lenguaje. A finales del siglo XIX ya se disponía de suficiente evidencia para atribuir al lóbulo frontal la sede de la actividad mental superior, albergando funciones como pensamiento abstracto, predicción, la síntesis intelectual, comportamiento ético y autoconciencia. A continuación presentaremos un video sobre Phineas Gage. Phineas Gage era un ciudadano, como cualquiera, que nació el 13 de septiembre de 1848 en Vermont, Estados Unidos, y según decían quienes lo conocían, era un hombre de familia, sumamente responsable, respetuoso y educado, querido por toda su comunidad. Trabajaba en la construcción de una línea de ferrocarril y era capataz de la misma. Pero un día, mientras trabajaba, sufrió un accidente. Una barra de 1 metro de largo, 3 centímetros de diámetro y 6 kilos le atravesó la cabeza a Phineas Gage, destruyendo gran parte de su cerebro, precisamente al lóbulo frontal. Los médicos lo examinaron y no lo pudieron creer. No murió. Le hicieron exámenes de memoria y estaba perfecto. Funciones motoras perfectas. Funciones de razonamiento perfectas. Todo parecía estar bien y le dieron el alta. El Phineas Gage que todos conocían aparentemente recibió el alta. Volvió a su casa con su familia, retornó a su trabajo y a su vida cotidiana. Pero esto no ocurrió realmente. Lo que verdaderamente ocurrió es que volvió una persona totalmente diferente, alguien sumamente irresponsable, impulsivo, mal educado e incompetente. Comenzó a tener problemas con su familia, pasó de ser un padre sumamente respetuoso a una persona totalmente agresiva. Derrochó su fortuna familiar en poco tiempo debido a los repentinos problemas de sus adicciones. En su trabajo ya no era capaz de realizar tareas simples, por lo que las abandonaba y se dirigía al bar más cercano. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, en aquel accidente, la barra de metal le destruyó a Phineas el lóbulo frontal, que es un área del cerebro la cual se encarga, entre otras cosas, de la motivación y conducta del sujeto, favoreciendo y permitiendo una capacidad social y conductual del individuo. Al destruir esta estructura, no le permitió volver a ser la persona respetuosa, capaz y responsable, tan amada y querida por la comunidad. Antes de que todo esto ocurriera, al lóbulo frontal se lo consideraba una estructura silente, es decir, sin funciones, y gracias a Phineas Gage, cuyo caso es uno de los más emblemáticos dentro de la neurología, se pudo comenzar a entender la importancia del lóbulo frontal en las conductas relacionadas a interacciones sociales, en las emociones y con aspectos de la personalidad. Por otra parte, el desarrollo de la neurocirugía
confirmó que la lesión prefrontal privaba a las personas de su capacidad para el libre albedrío. Si bien las funciones sensoriomotoras estaban preservadas, muchas veces resultaba afectada la capacidad para la programación voluntaria de la conducta, es decir, se alteraban las funciones ejecutivas. A continuación, un video sobre juicio moral. Antonio Damasio, de la Universidad de Iowa, y Mark Hauser, de Harvard, han demostrado el papel esencial que juega una región cerebral a la hora de juzgar qué está bien y qué está mal. El estudio se ha realizado con pacientes que tienen daños concretos en el córtex prefrontal ventromedial. Los neurólogos han observado que estas personas experimentan menos emociones sociales como la compasión, la vergüenza y la culpa. En cambio, conservan intactas las capacidades de inteligencia, razonamiento lógico y el conocimiento de las normas sociales. Según los investigadores, esta ausencia de empatía es la que lleva a estos individuos a tomar decisiones éticamente discutibles. Los resultados tienen grandes implicaciones filosóficas. Funciones ejecutivas. La neuropsicóloga estadounidense Lesac fue la primera en acuñar el término de funciones ejecutivas para referirse a la capacidad del ser humano para formular metas, planificar objetivos y ejecutar conductas de un modo eficaz. Las funciones ejecutivas son una función supramodal que organiza la conducta humana, permitiendo la resolución de problemas complejos. Las funciones ejecutivas incluyen muy variados aspectos que se relacionan con los procesos cognitivos y emotivos. Tenemos la capacidad para seleccionar, planificar, anticipar, modular o inhibir la actividad mental, capacidad para la monitorización de tareas, selección, previsión y anticipación de objetivos, flexibilidad en los procesos cognitivos, fluidez ideatoria, control de la atención, modulación, inhibición y selección. Formulación de conceptos abstractos y pensamiento conceptual, memoria de trabajo, organización temporal de la conducta, habilidad para participar de manera interactiva con otras personas, autoconciencia personal, conciencia ética. Las funciones ejecutivas son directamente o indirectamente responsables de todas las funciones que realiza el lóbulo frontal, ya que supervisan y coordinan las actividades relacionadas con inteligencia, atención, memoria, lenguaje, flexibilidad mental, control motor y regulación de la conducta. A continuación, las vamos a mencionar cada una. Inteligencia. El área prefrontal se relaciona más con los procesos de abstracción, razonamiento e inteligencia fluida. Atención. El área prefrontal es responsable de la atención sostenida y selectiva, siendo fundamental en los procesos de control voluntario de la atención. A medida que se desarrolla el proceso de mielinización del lóbulo frontal, se incrementa la capacidad para seleccionar estímulos relevantes, inhibiendo la atención de otros estímulos del entorno. Las áreas dorsolaterales y cinguladas están más implicadas en el control y regulación de la atención. Asimismo, el lóbulo frontal derecho tiene mayor importancia en el control de los procesos atencionales. La memoria. El lóbulo frontal se encuentra implicado en 4 modalidades. Memoria conceptual o memoria de la fuente. Es la capacidad para situar algún dato o evento en el contexto donde se produjo su aprendizaje. Memoria temporal. Se define como la capacidad para secuenciar de un modo temporal los distintos acontecimientos de la memoria, facilitando así que podamos recordar los hechos que han sucedido de un modo ordenado. Memoria prospectiva. Es la capacidad para programar acciones que se van a producir en un futuro, como por ejemplo, acudir a cita con el médico o recordar cuándo es el cumpleaños de algún familiar. Memoria de trabajo. Es una modalidad de memoria a corto plazo, que actúa como un sistema que provee almacenamiento temporal de la información, permitiéndonos el aprendizaje de nuevas tareas. Gracias a la memoria de trabajo se pueden realizar simultáneamente 2 o más tareas.
Lenguaje. El lóbulo frontal es la sede del lenguaje expresivo, existiendo una simetría entre ambos hemisferios, ya que el área de Broca del lóbulo frontal izquierdo es el responsable de los aspectos fonológicos del lenguaje oral y de la expresión escrita. Por el contrario, el área homóloga de Broca del hemisferio derecho controla la prosodia del lenguaje expresivo y los gestos con significado emocional. Flexibilidad mental. La flexibilidad mental se define como la capacidad para adaptar nuestras respuestas a nuevas contingencias o estímulos. Control motor. El área prefrontal contiene parte de las áreas premotoras que programan la articulación de las secuencias motoras y al mismo tiempo es responsable de la toma de decisión de las actividades motoras. Cualquier iniciativa para el desarrollo de las actividades motoras se empieza a gestar desde el área prefrontal. Regulación de la conducta emocional. El lóbulo frontal y el lóbulo temporal son los que tienen mayor implicación con la regulación y el control de las emociones, dado que son los que establecen mayores conexiones con el sistema límbico. El área prefrontal está encargada de la regulación de la conducta emocional, adaptándola a las exigencias de cada situación. Tanto el sentido de la ética como la autoconciencia guardan estrecha relación con las conexiones que se establecen entre el sistema límbico y el área prefrontal. La zona orbitaria, como zona de paso entre las áreas límbicas y el córtex prefrontal anterior, está fuertemente implicada en el control de los impulsos y la regulación de las emociones. A continuación, presentaremos un video sobre las funciones ejecutivas. Nadie nace con las habilidades necesarias para hacer las cosas con éxito en este mundo rápido y complicado. Pero hay buenas noticias. Todos podemos aprender estas habilidades. Ellas forman una base para la autorregulación y desarrollar habilidades socioemocionales. Juntas, las tres principales se llaman funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son tres habilidades cognitivas: atención flexible, memoria operativa y control inhibitorio. Cuando suceden cosas complejas en nuestro alrededor, las funciones ejecutivas nos ayudan a permanecer en la tarea, hacer planes, fijar metas y llevarlas a cabo con éxito. Actúan como un policía de tráfico. Gestionan y coordinan muchas cosas a la vez intencionalmente. Es como ayudar a los conductores y peatones a mantenerse seguros y asegurarse de que obedezcan las reglas del tráfico. La atención flexible nos permite cambiar nuestra atención cuando es necesario, dirigiéndola a las tareas más importantes y manteniéndola mientras estamos trabajando en ellas. La atención flexible nos permite cambiar de enfoque rápidamente de una cosa a otra. La memoria operativa es la capacidad de recordar y utilizar información importante, como las direcciones de conducción. La memoria operativa nos permite almacenar información importante para usarla cuando sea necesario. Control inhibitorio es la capacidad de parar y pensar antes de actuar. Nos ayuda a resistir los impulsos. Nos mantiene en la tarea. Y nos ayuda a establecer metas y llevarlas a cabo. Las funciones ejecutivas ayudan a los estudiantes a aprender y tener éxito en la escuela, resolver problemas de matemáticas, seguir instrucciones, leer, hacer deporte y la resolución de conflictos. Estas habilidades son para toda la vida y se utilizan todos los días, en la escuela, en el trabajo y en casa. Son una parte vital en la educación del niño en todos sus aspectos. Síndrome disejecutivo. En general, las lesiones del lóbulo frontal provocan dificultad para el control del pensamiento, identificación de los procesos cognitivos y motores, alteración en la capacidad para regular las respuestas emocionales, siendo más acentuados estos síntomas cuando se produce una lesión en el área prefrontal. Manifestaciones del síndrome disejecutivo.
Pérdida de la capacidad para planificar, anticipar, monitorizar o inhibir la actividad mental. Dificultad para realizar tareas de modo concentrado, con déficit atencional y distractibilidad acusada frente a los estímulos externos irrelevantes. Incapacidad para establecer categorías o abstraer ideas. Pérdida de flexibilidad cognitiva, tendencia a la perseveración y rigidez del comportamiento. Alteraciones en la personalidad, el humor y las emociones, con incremento de la impulsividad y desinhibición del comportamiento. Áreas cerebrales lesionadas. El área dorsolateral. La corteza prefrontal dorsolateral es responsable de la planificación motora, la organización y la regulación. Desempeña un papel importante en la integración de la información sensorial y como tecla de acceso y regulación de la función y acción intelectual. También está involucrada en la memoria de trabajo. Algunos síntomas que se presentan en la lesión de esta área son los siguientes: incapacidad para generar nuevas hipótesis, dificultad para la resolución de problemas complejos, pérdida de flexibilidad mental y acusada tendencia a perseverar, disminución de la fluidez verbal, pérdida de estrategias para realizar nuevos aprendizajes, deficiencias para iniciar la programación motora, dificultad para realizar actividades motoras alternantes, alteración de acuerdo temporal de acontecimientos, trastornos pseudodepresivos. Área singular. Realiza un papel de conexión esencial entre el sistema límbico y el neocórtex. Conecta las estructuras que nos equiparan al resto de animales y a las que nos otorgan la capacidad de planificar, razonar, realizar abstracciones conceptuales, las funciones cognitivas superiores ubicadas en el neocórtex. Como síntomas tenemos reducción de la actividad espontánea, apatía y pérdida de iniciativa, alexitimia, que hace referencia a la incapacidad para identificar emociones propias, hipolalia y restricción del lenguaje, laconismo, es decir, el ser breve o preciso cuando se va a expresar una idea, y trastorno pseudodepresivo. Área orbitaria. Tiene gran importancia en la regulación de la conducta social, la toma de decisiones y la inhibición de conductas. Esta corteza está ubicada en el lóbulo frontal, hallándose en ambos hemisferios cerebrales y situándose aproximadamente a la altura de las órbitas de los ojos. Algunos síntomas que se presentan en esta área lesionada son los siguientes: trastornos pseudopsicopáticos, cambios de personalidad, desinhibición, irritabilidad, agresividad, ecopraxia, que hace referencia a la repetición involuntaria o imitación de movimientos observados en otra persona, incapacidad para adaptarse a las normas sociales, conducta emocional inadaptada a la situación, euforia, hipomanía. Acá vamos a presentar entonces el caso clínico. Iniciamos con la historia clínica. Hombre diestro de 40 años con 9 años de escolaridad. Presenta una historia de varios accidentes cerebrovasculares. Fue hospitalizado por presentar dificultades en la marcha, disartria, que hace referencia a la dificultad para la articulación del lenguaje, y disfagia, que hace referencia a la dificultad para la deglución. A la realización de un TAC mostró una zona antigua de encefalomalacia en el lóbulo frontal izquierdo e infartos gangliobasales bilaterales. En el examen neurológico de ingreso no se encontraron defectos en sus movimientos oculares. Los reflejos profundos se encontraron aumentados. Se encontró signo de Babinski y reflejo de Hoffman derechos. Se encontró una hemiparesia derecha de 4/5 en el miembro superior y 3/5 en el miembro inferior.
Observación comportamental. El paciente colaboró durante la evaluación de una forma consciente. Se notó cierta desinhibición comportamental. Se observó un lenguaje tangencial y asociación libre de ideas. Frecuentemente señaló que las preguntas de la evaluación neuropsicológica eran muy tontas y se quejó todo el tiempo de una situación en el hospital. No se encontraron defectos visuales o auditivos evidentes. La evaluación tuvo que suspenderse porque el paciente insistió que estaba cansado con tantas preguntas. Pruebas psicológicas. A este paciente se le hicieron las siguientes pruebas psicológicas: examen de estado mental, mini-mental, asociación controlada de palabras, escala de memoria de Wechsler, prueba de denominación de Boston, dibujo de un reloj, memoria de 3 fases, prueba de organización visual de Hopper, examen de Boston para el diagnóstico de afasias, descripción oral de la lámina 1, neuropsi, batería neuropsicológica breve en español, cálculo y semejanza, prueba de lectura y escritura y pruebas de apraxia ideomotoras. A continuación presentaremos 2 videos en donde se puede observar la aplicación del mini-mental y de la prueba de dibujo de un reloj. No hace parte la del paciente, pero son ejemplos que nos pueden ayudar a ilustrar un poco cómo aplicar las pruebas. Ahora te voy a pedir por favor que escribas una frase completa. Juan está sentado en el parque. Muy bien. Ahora vas a copiar el siguiente diagrama que te voy a mostrar aquí. Voy a copiar este. Entonces, podemos ver que el diagrama él lo dibujó correctamente porque cada pensamiento tiene luz. El test del dibujo del reloj se utiliza como un instrumento de screening complementario para la detección de diferentes patologías como la demencia. Además, este test se incluye en otros tests como el MoCA y el CASE. Es un instrumento multidimensional que busca en muy poco tiempo y con breves instrucciones sobre el dibujo de un reloj, evaluar procesos cognitivos, tales como la comprensión auditiva de instrucciones, acceso a la representación semántica de un reloj, habilidades de conceptualización, organización, planificación y procesamiento paralelo, así como destrezas visoperceptuales, visoespaciales y visomotoras. Además, la representación simbólica y grafomotricidad y la hemiatención. Materiales: hoja en blanco, lápiz y goma. Instrucciones. Me gustaría que dibujara un reloj redondo y grande en esta hoja, colocando en él todos sus números y cuyas manecillas marquen las 11 y 10. En caso de que cometa algún error, aquí tiene una goma de borrar para que pueda corregirlo.
Esta prueba no tiene tiempo límite, por lo que le pido que la haga con toda tranquilidad, prestándole toda la atención que sea posible. Procedimiento. Puntuación del test del reloj. En el círculo tendrá 2 puntos el dibujo normal, esfera circular o ovalada con pequeñas distorsiones por temblor. 1 punto incompleto o con algunas distorsiones significativas, esfera muy asimétrica. 0 puntos, ausencia o dibujo totalmente distorsionado. En los números. 4 puntos, todos los números presentes y en el orden correcto. Solo pequeños errores en la localización espacial en menos de 4 números. 3,5 puntos, cuando los pequeños errores en la localización se dan en 4 o más números. 3 puntos, todos presentes con errores significativos en la localización espacial. 3 puntos, número con algún desorden de secuencia. 2 puntos, omisión o adición de algún número, pero sin grandes distorsiones en los números restantes. 2 puntos, números con algún desorden de secuencia. 2 puntos, los 12 números colocados en sentido antihorario. 2 puntos, todos los números presentes pero con gran distorsión espacial. 2 puntos, presencia de los 12 números en una línea vertical, horizontal u oblicua. 1 punto, ausencia o exceso de números con gran distorsión espacial. 1 punto, alineación numérica con falta o exceso de números. 1 punto, rotación inversa con falta o exceso de números. 0 puntos, ausencia o escasa representación de números. En las manecillas. 4 puntos, las manecillas están en posición correcta y con las proporciones adecuadas de tamaño. 3,5 puntos, las manecillas en posición correcta, pero ambas de igual tamaño. 3 puntos, pequeños errores de localización de las manecillas. 3 puntos, aguja de los minutos más corta que la de la hora, con pauta horaria correcta. 2 puntos, gran distorsión en la localización de las manecillas. 2 puntos, cuando las manecillas no se juntan en el punto central y marcan la hora correcta. 1 punto, cuando las manecillas no se juntan en el punto central y marcan una hora incorrecta. 1 punto, presencia de una sola manecilla o un esbozo de las dos. 0 puntos, ausencia de manecillas o perseveración en el dibujo de las mismas. 0 puntos, efecto en forma de rueda de carro. Resultados de las pruebas psicológicas. A nivel intelectual general, el puntaje en el Minimental fue de 20 sobre 30. Esto da un resultado normal. El paciente obtuvo 3 sobre 5 en orientación temporal, 4 sobre 5 en orientación espacial, 1 sobre 5 en cálculo atención, 100 menos 7, y 2 sobre 3 en la orden compleja. No logró copiar el diseño ni escribir una frase espontáneamente. Habla y lenguaje. El lenguaje conversacional fue gramaticalmente correcto. No se observaron parafasias fonológicas o semánticas. La articulación se consideró ligeramente anormal y la producción de algunos fonemas se notó desviada. Desviaciones fonéticas. Sin embargo, fue capaz de producir todos los fonemas y las combinaciones silábicas del español. El volumen y la velocidad fueron apropiados. Pudo seguir órdenes simples y de 2 niveles, aunque falló en la orden compleja incluida en el Minimental. Reconoció derecha e izquierda en su cuerpo y en el cuerpo del examinador. En la prueba de generación verbal, asociación controlada de palabras, utilizó categorías fonológicas como F, A y S. Logró decir 5 palabras en 3 minutos
Cuando se utilizaron categorías semánticas animales, el paciente solo fue capaz de decir el nombre de un animal en un minuto. Ambas puntuaciones se consideraron como significativamente anormales. Su puntuación en la prueba de denominación de Boston fue de 50 sobre 60 normal. El lenguaje repetitivo fue anormal para palabras monosilábicas y polisilábicas. Su puntuación en la sección de repetición del examen multilingüe de las afasias fue promedio y pudo repetir frases de hasta 10 palabras. Cuando se le presentaron frases más largas, se observaron omisiones de palabras y cambios en el orden de las mismas. Lectura, escritura y habilidades aritméticas. La lectura en voz alta fue anormal. Inicialmente afirmó que no sabía leer. Posteriormente aceptó leer, pero insistió que no podía leer en voz alta, pero su comprensión de lectura era normal. Finalmente aceptó leer en voz alta. Durante su lectura se observaron varias paralexias morfológicas. Pudo escribir palabras simples al dictado, aunque se observaron algunas dificultades en su caligrafía. No logró escribir una frase espontáneamente y simplemente afirmó que no se le ocurría nada más. Su habilidad para realizar sustracciones sucesivas, 100 menos 7, se encontró disminuida. No logró solucionar problemas matemáticos simples. Por ejemplo, ¿cuántas naranjas en docenas y media? Su conocimiento numérico general, por ejemplo, ¿cuántos días hay en el año?, también fue deficiente. Memoria verbal y no verbal. Se utilizaron dos condiciones diferentes en la subprueba de memoria lógica de la escala de memoria de Wechsler, inmediata y diferida. Esta subprueba incluye dos historias diferentes. Cada una de ellas contiene 25 ideas. La puntuación en la condición inmediata fue de 12.50, en tanto que la puntuación en la condición diferida fue de 10 sobre 50. Se observó cierta mezcla de las dos historias, por lo tanto se consideran limítrofes. Pudo repetir 4 dígitos en el orden directo y 2 dígitos en el orden inverso, anormal. Habilidades visoperceptuales y visoconstructivas. El paciente no logró copiar el diseño incluido en el Minimental. Tampoco logró dibujar un reloj marcando las 11:10. Simplemente colocó una de las agujas en el 10 y la otra en el 11. Su puntaje en la prueba de organización visual de Hopper fue de 60. Praxias ideomotoras. Su ejecución es la prueba de praxias ideomotoras. Fue en general normal, aunque algunas veces utilizó su mano como instrumento. No se halló una apraxia ideomotora evidente. Los movimientos finos con ambas manos, particularmente la derecha, fueron ligeramente anormales. Atención y funciones ejecutivas. El paciente obtuvo puntuaciones disminuidas en todas las pruebas dirigidas a evaluar la atención y la concentración. Fluidez verbal, aritmética y dígitos inversos. No se mostró especialmente interesado en las pruebas que se le presentaron y frecuentemente preguntó: ¿me va a hacer más preguntas? Su ejecución en la subprueba de semejanzas del Neuropsy fue anormal. Todas las respuestas fueron concretas y descriptivas. El paciente se mostró parcialmente desorientado temporalmente y la orientación temporal se considera como una función ejecutiva básica. Conclusiones del caso clínico. El nivel cognoscitivo general corresponde a un rango anormal. Se encontraron puntuaciones significativamente disminuidas en varias de las pruebas aplicadas. A pesar de que el lenguaje se encontró conservado en su léxico y gramática, la ejecución en pruebas de generación verbal fue significativamente anormal.
Las habilidades de lectura y escritura se encontraron disminuidas. No se encontró una apraxia ideomotora evidente. Se hallaron puntuaciones anormales en las diferentes pruebas de funciones ejecutivas, control atencional, solución de problemas, aritméticos, fluidez verbal y semejanzas. Además, se observaron anormalidades comportamentales. Su conducta durante el examen fue desinhibida. Se notó un lenguaje frecuentemente soez. Algunas veces el paciente se mostró jocoso. Esto quiere decir que algunas veces era como burlón y no tenía en cuenta lo que se le estaba preguntando. Todo lo tomaba como en burla, pero en otras ocasiones se mostró negativo. Bueno, para finalizar, entonces presentamos unas actividades de refuerzo. En esta ocasión tenemos una sopa de letras que hace parte de todo lo explicado durante la patología del síndrome disejecutivo con mi compañera. Entonces, aquí tenemos la sopa de letra en donde vamos a encontrar palabras como apraxias, lenguaje, memoria, emociones, lenguaje, inteligencia, y para ello vamos a dejar 30 segundos para la solución de la misma. Bueno, espero hayan tenido el tiempo para solucionarla. Como pueden ver, aquí ya tenemos nuestra sopa de letras con las palabras que le había dicho anteriormente. A continuación, vamos a hacer un sondeo de preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál no es una de las causas del síndrome disejecutivo? A. ACV. B. Infarto agudo de miocardio. C. Tumor cerebral. D. Enfermedad neurodegenerativa. Infarto agudo de miocardio. Segunda pregunta. Es la capacidad para programar acciones que se van a producir en un futuro. El anterior concepto hace referencia a A. Memoria contextual. B. Memoria de trabajo. C. Memoria temporal. D. Memoria prospectiva. Y la respuesta es memoria prospectiva. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las áreas cerebrales lesionadas en el síndrome disejecutivo? A. Lóbulo occipital temporal y dorsolateral. B. Sistema límbico, área de Broca y Wernicke. C. Dorsolateral, singular y orbitaria. D. Cisura de Rolando, acueducto cerebral y cuerpo calloso. Y la respuesta es dorsolateral, singular y orbitaria.
Cuarta pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es una función ejecutiva? A. Regulación emocional. B. Flexibilidad mental. C. Lenguaje. D. Personalidad. La respuesta es personalidad. Quinta pregunta. ¿Cuál de los siguientes síntomas hacen parte del síndrome disejecutivo? A. Desinhibición, irritabilidad y cambios de personalidad. B. Llanto, escalofríos y fiebre. C. Ansiedad, hiperactividad y depresión. D. Tos, fiebre y dolor de cabeza. Y la respuesta correcta es desinhibición, irritabilidad y cambios de personalidad. Esta pregunta, ¿el síndrome disejecutivo provoca dificultad para el control del pensamiento y la identificación de los procesos cognitivos? ¿Esto es falso o verdadero? Y la respuesta es verdadero. Muchas gracias por la atención prestada a nuestro síndrome disejecutivo. Para finalizar, referencia bibliográfica.